Aparte de los proyectos comunitarios, los proyectos STEAM, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, ¿qué otras técnicas o estrategias didácticas estás utilizando en el plano didáctico, independientemente de tu campo formativo? Bueno, el día de hoy te agrego una propuesta más que seguramente tú ya tienes, seguramente tú ya estás trabajando con otras estrategias o técnicas didácticas distintas a los proyectos. Bueno, el día de hoy te compartiré una técnica más para que tú puedas implementar en tu aula independientemente de tu campo formativo. Así que la técnica del día de hoy se titula Círculos de Diálogo Crítico, ¿ok? Inspirado en los trabajos de Paulo Freire, esta técnica sin duda te ayudará a desarrollar el pensamiento crítico de tus estudiantes, entre muchas otras habilidades para la vida que sugiere la nueva escuela mexicana. Nosotros empecemos a trabajar con los estudiantes. Bueno, vamos a iniciar con la información y lo primero es recordarte que derivado de este tema en el último Consejo Técnico Escolar titulado Estrategias Metodológicas Didácticas diferentes a los proyectos, derivado de esto es que nosotros nos dimos a la tarea de proponerles a ustedes distintas estrategias técnicas didácticas para que puedan complementar el aprendizaje basado en proyectos. Si aún no has visto este video donde explicamos de manera general nuestras propuestas, no te invito a que lo veas. Y ya en esta serie de videos, pues te voy a presentar cada una de esas técnicas y estrategias para que tú puedas tener un panorama más claro. Así que iniciamos con la información. Lo primero es responder a la pregunta, bueno, ¿qué son los círculos de diálogo crítico? De entrada, maestros y maestras, pues es una técnica didáctica que está centrada en la creación de espacios de conversación donde los estudiantes comparten ideas, comparten experiencias y reflexiones, pero de manera horizontal, sin que existan jerarquías. Para analizar temas relevantes, pero desde una perspectiva crítica. ¿Qué busca esta técnica? Pues que los participantes se cuestionen y analicen su realidad social y cultural, desarrollando una conciencia crítica. A través de esta técnica, por supuesto, el diálogo se convierte en un vehículo para co-crear, para construir conocimientos, fomentar el respeto y, por supuesto, estimular el pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, maestros y maestras, ¿vale la pena incluir esta técnica didáctica en nuestras clases? Considero que sí, debido a que tiene muchos aportes que la nueva escuela mexicana sugiere. Esto de fomentar la equidad, la inclusión, el respeto a la diversidad, que haya esa horizontalidad en los diálogos que los alumnos y los maestros pues lleven a cabo en el aula. Bueno, entonces esa es su definición y lo segundo que tenemos que revelar es ¿para qué se utilizan? Bueno, tienen la firme intención, en primer lugar, de desarrollar el pensamiento crítico. Sabemos que el pensamiento crítico es un eje articulador, forma parte de los rasgos del perfil de egreso de los estudiantes y si tenemos una técnica a la mano que nos permita desarrollar esta cualidad, pues adelante. Los estudiantes en este caso, pues tienen la misión de analizar y cuestionar situaciones cotidianas de su entorno inmediato, conflictos tal vez, temas sociales, pero siempre promoviendo una visión crítica de la realidad. Es decir, tal vez los alumnos no han hecho este ejercicio de cuestionar el por qué está sucediendo determinada situación en su comunidad, en su barrio, en su colonia, en su ciudad. Simplemente los alumnos están tan concentrados en otras situaciones que son indiferentes a la realidad, a las problemáticas,
a las situaciones que ocurren en su entorno inmediato. Mediante esta técnica probablemente podemos lograr, si lo implementamos de manera adecuada, pues el que los alumnos vean su realidad de una forma más crítica. Fomentar la participación activa y equitativa es otra de las ventajas o bondades que nos brinda esta técnica didáctica, y aquí cada estudiante tiene la oportunidad de expresar su opinión, contribuyendo, por supuesto, a un ambiente más inclusivo y respetuoso. Construir conocimiento colectivo derivado de estos diálogos horizontales, pues se comparten experiencias y perspectivas, construyen un entendimiento más profundo de la problemática o del tema en cuestión. También se fortalecen habilidades de comunicación y escucha activa, que de hecho pues son habilidades socioemocionales claves y esenciales para poder construir esta sociedad a la que aspira la nueva escuela mexicana. Los estudiantes desarrollan la capacidad de escuchar y respetar opiniones diversas, enriqueciendo su perspectiva. Promover la empatía y la convivencia pacífica es otra de las habilidades que se pueden desarrollar mediante esta técnica. Los círculos permiten a los estudiantes ponerse en el lugar de los demás, promoviendo de esta manera la tolerancia y el respeto. Esto, maestros, entonces es el para qué se utilizan estos círculos de diálogos críticos. ¿Cómo se realizan, maestros? Bueno, toda técnica, toda estrategia, toda metodología siempre tiene una serie de pasos, una serie de fases o etapas. En el caso de la nueva escuela mexicana, se pretende eliminar las recetas. Se pretende eliminar las recetas, es decir, no hay una verdad absoluta. Vamos construyendo de manera colaborativa, vamos creando, co-creando estas estrategias, estas técnicas, estas metodologías, vamos proponiendo, vamos adaptando, siempre con un diálogo profesional, siempre con la escucha activa, siempre con un diálogo horizontal. Entonces, el cómo se realizan, bueno, aquí está la propuesta, hay una serie de pasos a seguir, pero por supuesto ya con tu colectivo puedes analizar y puedes modificar, adaptar, agregar, quitar, dependiendo de las características y necesidades formativas de tus estudiantes. Mientras tanto, propongo realizar estos círculos de diálogo crítico, primero seleccionando un tema, un problema o incluso una situación problema. Entonces, en coordinación con los estudiantes, maestros y estudiantes, eligen un tema, pero que sea del interés de esa pequeña sociedad, digamos así, que sea relevante para el contexto social, cultural y académico o académico. Este tema puede abarcar desde problemas de convivencia hasta reflexiones sobre valores, derechos humanos o temas sociales que estén en tendencia en su entorno inmediato. Hecho esto, maestros, como docentes debemos crear un ambiente de confianza, más allá de un ambiente físico, es decir, que a lo mejor sea un lugar agradable, limpio, con ventilación, iluminación, o incluso en medio de la naturaleza, si tienes patio escolar y tienes árboles. Bueno, más allá de ese espacio físico que deben elegir para hacer esta actividad, pues es fundamental que los estudiantes se sientan cómodos, se sientan seguros para que puedan expresar sus pensamientos y sus experiencias. El docente entonces establece reglas o acuerdos de respeto, escucha activa y confidencialidad, enfatizando que cada opinión es válida y que el círculo es un espacio seguro. Si logramos esto, maestros, estaremos cumpliendo con este segundo paso, digámoslo así, el crear un ambiente de confianza, es decir, elegimos un lugar físico, ideal, tranquilo, y se complementa con esta serie de acuerdos en donde el alumno se sienta en confianza, se sienta seguro, se sienta que no va a ser juzgado ni criticado por lo que va a decir.
Bueno, de hecho esto, maestros, lo siguiente es organizar propiamente el círculo. Los estudiantes se sientan en un círculo para evitar jerarquías y facilitar el contacto visual. Esta disposición permite que todos se sientan incluidos y en igualdad de condiciones para participar. Lo ideal sería que fueran pocos alumnos, pero si tú tienes 30 o arriba de 30, busca la manera de crear pequeños equipos de trabajo, hacer estos pequeños círculos y hacer más y con cada círculo formar parte de un círculo mayor, en donde todos podamos estar pues, mirándonos, sentir esa horizontalidad, que no haya jerarquías y que todos podamos participar de forma equitativa. Hecho esto, vamos a presentar el tema y vamos a preguntar. Podemos establecer preguntas guía o preguntas generadoras. Podemos también solicitar preguntas a los estudiantes que nos puedan guiar en esta reflexión, en estos diálogos. Como docentes podemos presentar el tema y plantear una serie de preguntas abiertas que inviten a la reflexión profunda. Por ejemplo, si hablamos del respeto a sus derechos, ¿cómo se sienten cuando no se respetan sus derechos? O, por ejemplo, ¿qué piensan sobre el impacto de la tecnología en nuestras relaciones personales? Bueno, son solo ejemplos, dependiendo la temática o el problema que estén abordando, pues es como se van a plantear las preguntas. Después, maestros, ya tenemos el ambiente ideal, ya seleccionamos el tema, ya lo dimos a conocer, ya formamos el círculo. Es necesario ahora desarrollar el diálogo. Los estudiantes participan uno a uno, compartiendo sus ideas, sus experiencias en torno a las preguntas planteadas. El docente interviene solo para guiar el diálogo o aclarar dudas, permitiendo que los estudiantes dirijan la conversación. Este tipo de técnicas, nosotros siempre lo enfatizamos, pues se presta mucho para la fase 6, alumnos de secundaria y primaria alta tal vez, cuarto, quinto y sexto, donde los alumnos tienen una capacidad de argumentar, tienen desarrollada esta curiosidad también, son empáticos hasta cierto punto y se puede fortalecer todas esas cualidades con esta técnica. Ahora, preescolar y primaria baja no quiere decir que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero evidentemente nosotros debemos adaptar tanto las preguntas como la situación problema y tener la suficiente tolerancia y paciencia para ir desarrollando esta actividad, puesto que los alumnos, pues no es que van a estar concentrados todos los minutos que dure esta actividad. Entonces, se puede adaptar, por supuesto. Ustedes, como expertos en esas fases, seguramente ya están visualizando cómo pueden adaptar esta actividad. Después finalizamos esta técnica con la síntesis y una reflexión final. Al concluir el círculo, el docente o un estudiante voluntario hace una síntesis de las ideas principales que se discutieron. Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre lo aprendido y a considerar cómo pueden aplicar esas reflexiones en su vida cotidiana. De esta manera, maestros, cerramos nuestros círculos de diálogo crítico. Ahora, para que nos quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplo aplicado en el aula. Un ejemplo sintético, por supuesto, no tan detallado, pero que seguramente nos va a dar la pauta para adaptarlo, ya sea a nuestra fase, ya sea a nuestro campo formativo o a nuestra disciplina, dependiendo de qué manera lo quieren implementar. Fíjense bien, vamos a narrar un contexto de manera muy breve en una clase de formación cívica y ética de tercer grado secundaria, fase 6. El docente observa que hay conflictos entre algunos estudiantes debido a diferencias en sus puntos de vista sobre el respeto a la diversidad cultural y a la diversidad de género. Decide entonces implementar un círculo de diálogo crítico para abordar el tema respeto a la diversidad.
¿ok? Entonces, vean, de una situación real, es decir, de que el docente observa que hay conflictos entre algunos estudiantes y esto se debe que hay diferencias tanto en los puntos de vista sobre el respeto a la diversidad cultural y la diversidad de género. Entonces, es el momento ideal o es la situación ideal para vincularla con algún contenido IPDA y desarrollar este círculo de diálogo crítico. Entonces, ese es el contexto. Vamos entonces a desarrollar de manera sintética cada paso. Bueno, los alumnos ya han decidido junto con el profesor elegir trabajar con el tema el respeto a la diversidad cultural y de género en nuestra escuela. Este tema, pues, es relevante, ellos mismos están padeciendo esa situación, la están viendo, la están observando e impacta directamente en la convivencia del grupo, sobre todo que los alumnos hayan identificado junto con el maestro que este tema tiene mucho que ver con la convivencia en el grupo, pues es relevante, digámoslo así, y seguramente va a haber mayor compromiso en el desarrollo de la actividad, puesto que es algo que para ellos tiene un significado real. No es simplemente hacer un resumen, leer, contestar preguntas, sino es involucrarse en una problemática real. Bueno, ya está el tema, es relevante, todos estamos de acuerdo, perfecto. Vamos a crear ahora un ambiente de aprendizaje donde haya esta confianza, el ambiente que se respire confianza para que pueda el alumno expresarse de manera libre y sin sentirse juzgado. Entonces el maestro establece normas o bien acuerdos de respeto, enfatiza que cada estudiante tiene derecho a expresar su opinión sin ser juzgado, se les recuerda la importancia de la escucha activa y por supuesto de la empatía. ¿Ok? Bueno, ya tenemos los dos primeros pasos. Entonces organizamos el círculo. Los estudiantes forman un círculo en el aula, eliminando las barreras físicas que pudieran crear distanciamiento o jerarquías. La clave de esta técnica, maestros, pues como su nombre lo dice, es ese círculo. Ya hay ese ambiente de confianza, lo complementamos con el círculo para que se perciba que no hay jerarquías, todos somos iguales, podemos mirarnos a los ojos, nadie está arriba de, sino simplemente podemos expresar nuestra opinión, nuestras experiencias, nuestro punto de vista. Son puntos de vista valiosos, son válidos, aportan a la discusión y pues ya al final seguramente se considerará para llegar a conclusiones finales. Presentación del tema y preguntas generadoras. Entonces, el docente introduce el tema, plantea preguntas abiertas, como por ejemplo, este es solo un ejemplo, ¿qué significa para usted respetar la diversidad cultural? ¿Qué significa respetar a tu compañero que viene de otro barrio, de otra colonia? ¿Qué significa respetar a tu compañera que habla otra lengua materna? ¿Qué significa respetar a tu compañero o compañera que se identifica con algún tipo de ideología, con algún tipo de visión cultural, con algún tipo de creencia? En fin, ahí es donde podemos nosotros plantear estas preguntas abiertas para que haya esta reflexión. Por ejemplo, otra pregunta, ¿han sentido que sus ideas o identidades no han sido respetadas? Es la oportunidad de que ellos se expresen y a partir de ahí los demás desarrollen esta habilidad que es la empatía y dice, oye, por qué no lo había pensado así? ¿Por qué no? ¿Por qué creí que no era importante para mi compañera o compañera estas situaciones que a veces hacemos en forma de burla o a veces en forma de juego según nosotros? Entonces ahí empieza la reflexión. ¿Y cómo se sintieron ante esta situación? Entonces, aquí tenemos la oportunidad de plantear preguntas sociocríticas que le abonen al contenido, al PDA, que le abonen a la reflexión, que le abonen a lo emocional, a lo socioemocional. Y bueno, seguramente los mismos alumnos irán planteando otras a partir de las reflexiones que se van generando. Bien, hecho esto, pues desarrollamos el diálogo. Los estudiantes participan uno a uno, comparten experiencias, puntos de vista sobre el respeto a la diversidad. Recuerda que como maestro
pues tu misión no es decir, oye, eso está fuera del tema, o oye, eso que dijiste está mal, o eso no le aporta nada a la conversación. Puedes moderar, pero recuerda que se estableció un clima de confianza, pues para que los alumnos puedan expresarse libremente, con respeto, eso sí, y los demás, sobre todo, pues escuchando, aportando, dialogando, discutiendo de manera guiada. Algunos mencionan cómo se sienten cuando son juzgados por sus creencias o sus gustos, mientras que otros reflexionan sobre la importancia de aceptar las diferencias. Pues el docente solo interviene cuando es necesario, haciendo preguntas que sigan profundizando aún más la reflexión o animando a aquellos que no han participado. ¿Ok? Bueno, al final se hace una síntesis y una reflexión donde pues el maestro sintetiza algunas ideas esenciales, fue tomando nota también, aporta conclusiones que tienen que ver con el contenido del PDA desarrollado, tienen que ver con el contexto, tiene que ver con la experiencia también propia. Resalta, por supuesto, la importancia de la empatía y el respeto. Los estudiantes, a su vez, reflexionan sobre cómo pueden aplicar esto que se acaba de discutir, no solo en la convivencia escolar, sino en su vida cotidiana, con sus familias, con sus vecinos, con la sociedad misma. Y por supuesto, este es un tema de convivencia, es un tema de respeto. Ahí es donde deben enfocar su reflexión y se comprometen a crear un ambiente inclusivo en el aula a partir de todo esto, que ese diálogo. Bueno, esa es la aspiración, digámoslo así. Entonces, maestros, vean qué sencillo es aplicar, diseñar esta técnica, aplicarla. Sencillo me refiero en su diseño. Ya en su implementación habrá algunos elementos que no hemos considerado y que seguramente con el paso de las veces que vayamos a implementar esto, pues vamos a ir agarrando experiencia. Entonces, el uso de estos círculos maestros de diálogo crítico en el aula se fundamentan en la pedagogía de Paulo Freire. Él afirmaba que la educación debe ser un acto liberador, donde los estudiantes participen activamente en la construcción del conocimiento y se conviertan en agentes de cambio social. Adopten esta misma idea, maestros, para sus comunidades profesionales de aprendizaje. Me refiero a entre maestros. Vayamos creando nuestras propias propuestas. Vayamos revisando ese diagnóstico socioeducativo para que realmente podamos hacer un traje a la medida para nuestros estudiantes, hablando de la formación que nosotros vamos a proponer en las aulas. Entonces, mm, no hay una receta en una nueva escuela mexicana, no hay una verdad absoluta, las vamos construyendo. La educación es emancipadora, es liberadora. Y si nosotros seguimos o percibimos que seguimos atados a la burocracia, es momento de emanciparnos, no de hacer una revolución, sino de dialogar con nuestras autoridades, primero entre nosotros, un diálogo profesional horizontal, comprometernos, aportar, leer, argumentar y después analizar las distintas propuestas, incluida esta que te estoy compartiendo. Siempre, maestros, en beneficio de los estudiantes y de que realmente haya una transformación desde el ámbito de la educación, una transformación desde el aula. Somos el último filtro, maestros, de este sistema educativo. Somos los que estamos directamente trabajando con los estudiantes y podemos hacer la diferencia si nos emancipamos, si nos liberamos, si construimos, si colaboramos, si hacemos comunidad. Entonces, los círculos de diálogo, maestros, contribuyen a crear una comunidad de aprendizaje donde el respeto y la empatía fortalecen la convivencia y el desarrollo personal. Muy bien, maestros y maestras, pues hasta aquí la información. Espero que esta técnica didáctica la apliques y que después en comentarios me cuentes cómo te fue o si ya la habías aplicado, también compártenos tu experiencia. En la descripción del video y en el primer comentario voy a dejar un enlace
que te va a llevar a una carpeta Drive, más bien a un Drive, donde podrás descargar esta presentación en PDF para que la puedas compartir con tus compañeros, puedas profundizar un poco más acerca de esta técnica. También te invito, maestro, maestra, a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, YouTube, TikTok, nuestro canal de WhatsApp y por supuesto que visites la tienda donde tenemos recursos educativos para ti, maestro del siglo XXI. Ok, perfecto, maestros, pues los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a también darle like a la página de Facebook, compartir este video para que más personas puedan tener acceso a esta información, comentarnos por ahí qué te pareció la información y por supuesto lo que quieras comentar, nosotros ahí te estaremos contestando amablemente, en un marco de respeto, por supuesto. Muy bien, maestros y maestras, pues te veo en el siguiente video donde te voy a compartir una técnica más. Larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos en el siguiente video. Sukit no kahlo, sinti no miyo.